Nadie podía explicarlo, pero cada vez que ella rezaba, alguien dejaba de sufrir. En un convento olvidado por el tiempo, donde el silencio parecía guardar secretos antiguos, vivía una monja diferente a todas las demás. Su nombre era Faustina. No era conocida por grandes discursos ni por actos visibles, sino por algo mucho más profundo, una fe que parecía tocar lo invisible. Todo comenzó con un caso desesperado. Un padre llegó al convento con los ojos llenos de lágrimas, suplicando ayuda para su hija enferma. Los médicos ya habían dado su diagnóstico final, no había cura. Pero aún así, alguien le habló de Faustina. No prometía milagros, pero quienes la buscaban, encontraban algo que no sabían explicar. Esa noche, Faustina se arrodilló como siempre, pero algo fue diferente. Mientras rezaba, sintió una presencia. No era miedo, era una sensación extraña, profunda, como si no estuviera sola en aquella habitación. Cerró los ojos con más fuerza, y en su interior surgió una imagen. Una figura cercana a la niña enferma, un espíritu que parecía cargar dolor. Fue entonces cuando comprendió algo que cambiaría todo. Aquella enfermedad no era solo del cuerpo. Sin decir nada a nadie, Faustina decidió hacer algo distinto. No rezó solo por la curación, rezó por la liberación. Pidió por el alma de la niña y también por aquella presencia que parecía necesitar ayuda. Al día siguiente, la niña despertó mejor. Nadie entendía cómo. Pero lo que parecía un caso aislado comenzó a repetirse. Personas llegaban con dolores inexplicables, enfermedades incurables, angustias profundas, y Faustina, en silencio, repetía el mismo ritual. Oraba, sentía, y muchas veces, veía. Siempre había algo más. Presencias invisibles, historias no resueltas, almas que, de alguna forma, seguían conectadas al sufrimiento de los vivos. Pero cuanto más ayudaba, más crecía el misterio. ¿Cómo era posible que sus oraciones hicieran tanto efecto? ¿De dónde venían esas visiones? ¿Y por qué, en cada caso, parecía haber algo oculto detrás del dolor? Algunos comenzaron a sospechar. Otros, a temer. Y hubo quienes dijeron que aquello no podía ser de Dios. Pero entonces, ocurrió algo que nadie pudo ignorar. Un hombre llegó al convento al borde de la muerte. Su cuerpo ya no respondía, su mirada estaba perdida, y su historia parecía cargada de errores que el tiempo no había borrado. Cuando Faustina se acercó, sintió algo más fuerte que nunca. No era solo una presencia. Eran muchas. Aquella noche, mientras rezaba, todo cambió. El aire se volvió denso, el silencio, pesado, y una sensación indescriptible llenó el lugar. Faustina comprendió que no estaba enfrentando solo una enfermedad, sino algo mucho más profundo. Algo que conectaba el pasado, el alma y el destino. Y fue en ese instante cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Una oración diferente. Una entrega total. Un pedido que iba más allá de la vida, y tocaba lo eterno. Lo que ocurrió después, nadie pudo olvidarlo. Y es ahí, donde esta historia realmente comienza. Los médicos ya no tenían esperanza, pero ella seguía rezando como si el cielo aún estuviera escuchando. El silencio que siguió a esa frase parecía más pesado que cualquier diagnóstico. Porque cuando la ciencia se rinde, cuando las palabras de los especialistas ya no traen consuelo, solo queda una cosa, la fe. Y en aquel pequeño convento, escondido entre muros antiguos y pasillos desgastados por el tiempo, esa fe tenía un nombre. Faustina. Nadie sabía exactamente cuándo comenzó todo. No hubo un primer milagro anunciado, ni una señal evidente que marcara el inicio. Fue algo silencioso, casi imperceptible, como una brisa suave que entra por una ventana entreabierta y cambia el ambiente sin que nadie lo note de inmediato. El convento era un lugar sencillo, alejado del ruido del mundo. Allí, los días transcurrían en una rutina tranquila. Oraciones al amanecer, labores humildes durante el día y recogimiento al caer la noche. Las demás monjas vivían en paz, aferradas a su fe de forma serena, sin esperar nada extraordinario. Pero Faustina, ella era diferente. Había algo en su forma de mirar, una profundidad que inquietaba a quien la observaba con atención. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían salir de un lugar más hondo, como si no fueran solo suyas. Y, sin embargo, nunca buscaba atención,
nunca intentaba destacar. Su vida era discreta, casi invisible. Hasta que comenzaron a llegar. Primero fue un hombre desesperado, con los ojos enrojecidos y la voz quebrada, pidiendo ayuda para su hija enferma. Luego, una mujer consumida por un dolor que los médicos no lograban identificar. Después, otro y otro más. Historias diferentes, rostros distintos, pero todos con algo en común. Habían perdido la esperanza. Y alguien, en algún lugar, les había hablado de ella. Faustina no preguntaba demasiado. Escuchaba en silencio, con una calma que contrastaba con la angustia de quienes la buscaban. No prometía curas, no aseguraba milagros. Solo decía algo simple, que rezaría. Pero sus oraciones no eran como las demás. Cada noche, cuando el convento se sumergía en un silencio profundo, Faustina se arrodillaba frente a una pequeña imagen iluminada por la luz tenue de una vela. Sus manos se entrelazaban con delicadeza, sus ojos se cerraban lentamente, y algo cambiaba en el ambiente. Era difícil de explicar. No había ruido, pero el aire parecía moverse. No había presencia visible, pero se sentía que no estaba sola. Al principio, ella misma dudó de lo que sentía. Pensó que era cansancio, imaginación, tal vez una forma más intensa de vivir la fe. Pero las sensaciones se repitieron una y otra vez. Y cada vez eran más claras. Imágenes fugaces, sensaciones que no le pertenecían, emociones que parecían venir de otro lugar. Y entonces comenzó a comprender. Aquellas personas que llegaban al convento no traían solo enfermedades del cuerpo. Había algo más, algo invisible, silencioso, que los acompañaba. Era como si cada dolor tuviera una historia escondida. Como si cada sufrimiento guardara un eco del pasado. Faustina no lo decía en voz alta. No podía. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. Pero dentro de ella, algo despertaba cada vez que oraba por alguien. Una conexión inexplicable, profunda, que iba más allá de lo físico. Y fue en una de esas noches, cuando todo cambió. Mientras rezaba por la hija de aquel hombre desesperado, sintió una presencia más fuerte que nunca. No era una sensación leve, ni una imagen difusa. Era clara, intensa, imposible de ignorar. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sus manos temblaron ligeramente. Y, aún así, no se levantó. Siguió rezando. Pero esta vez, no pidió solo por la niña. Pidió por aquello que no se veía. Pidió por aquello que también sufría. Pidió, por algo que ni siquiera entendía del todo. El silencio se volvió más profundo. El aire más denso. Y por un instante, todo pareció detenerse. Fue breve, pero suficiente. Al día siguiente, la niña mostró una mejoría que nadie pudo explicar. Los médicos no encontraron lógica. La familia no encontró palabras. Y en el convento comenzó a surgir un murmullo que crecía en secreto. Algo estaba pasando. Pero cuanto más se repetían los casos, más grande se volvía el misterio. Porque no todos reaccionaban igual. Algunos se emocionaban, otros se inquietaban. Había quienes veían en Faustina una bendición y quienes comenzaban a preguntarse si aquello realmente venía de Dios. Y en medio de todo eso, ella permanecía igual. Silenciosa, humilde, pero cada vez más consciente de que lo que estaba viviendo no era común. Había noches en las que sentía miedo. Momentos en los que dudaba, porque lo que percibía no siempre era fácil de soportar. Había dolor, mucho dolor. Pero también había algo más. Una sensación de propósito. Como si, en medio de todo ese misterio, existiera una razón mayor, algo que aún no se revelaba por completo. Y fue entonces, cuando llegó el caso que lo cambiaría todo. Un hombre al borde de la muerte. Un pasado que parecía pesar más que su propio cuerpo. Y una presencia, o muchas, que no estaban dispuestas a irse. Esa noche, Faustina entendería que no se trataba solo de rezar. Se trataba de enfrentar algo que iba más allá de la vida, más allá del dolor, más allá de todo lo que alguna vez había conocido. Y lo que sucedería después, no solo pondría a prueba su fe. Revelaría una verdad que pocos están preparados para aceptar. Porque hay cosas que no se ven, pero se sienten. Cosas que no se explican, pero transforman. Y a veces, cuando todo parece perdido, es justamente cuando lo invisible comienza a actuar. El convento donde vivía Faustina era sencillo, antiguo,
casi olvidado por el tiempo, con paredes desgastadas que parecían guardar historias que nadie se atrevía a contar. Las ventanas dejaban entrar una luz tenue durante el día, y por la noche, el silencio se volvía tan profundo que incluso el sonido de un suspiro parecía resonar en cada rincón. No había lujo, no había riquezas, no había nada que llamara la atención del mundo exterior, pero había algo que no se podía explicar, algo que se sentía en el aire apenas uno cruzaba la puerta, una paz distinta, densa, como si aquel lugar estuviera protegido por algo invisible. Las otras monjas vivían en armonía con la rutina. Se levantaban al amanecer, rezaban juntas, trabajaban en silencio, compartían palabras suaves y descansaban con la tranquilidad de quienes creen estar cumpliendo su propósito. Todo era predecible, sereno, estable. Pero en medio de esa calma, Faustina parecía habitar un mundo ligeramente diferente, como si caminara en la misma realidad, pero percibiera otra dimensión al mismo tiempo. Ella no llamaba la atención por su apariencia ni por sus palabras. De hecho, era de las más discretas. Hablaba poco, siempre con dulzura, sin imponerse, sin buscar ser escuchada. Pero quien se detenía a observarla con atención, aunque fuera por unos segundos, notaba algo que no podía ignorar. Había en su mirada una profundidad inquietante, una mezcla de ternura y misterio, como si sus ojos fueran una puerta hacia algo más amplio, más antiguo, más silencioso. Era una mirada que no juzgaba, pero que parecía comprender. Desde muy joven, Faustina había sentido que no era como los demás. No en el sentido de superioridad, sino de sensibilidad. Había momentos en los que percibía emociones que no eran suyas, intuiciones que llegaban sin aviso, sensaciones que no podía explicar con palabras. Durante mucho tiempo pensó que aquello era parte de su imaginación, o tal vez una forma más intensa de vivir la fe. Pero con el paso de los años, esas experiencias no desaparecieron, se volvieron más claras. Mientras las otras monjas seguían la rutina diaria con naturalidad, Faustina encontraba en la oración algo más que un acto religioso. Para ella, rezar no era repetir palabras, era entrar en un estado profundo, casi como si cruzara un umbral invisible. Había noches en las que permanecía de rodillas mucho más tiempo que las demás, completamente inmóvil, con los ojos cerrados y una expresión serena, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. No era obligación. Nadie se lo pedía. Nadie se lo exigía. Era una necesidad. Algo dentro de ella la impulsaba a permanecer allí, en silencio, entregada, como si supiera que su presencia en ese momento tenía un propósito que iba más allá de lo que podía comprender. Y ese propósito comenzó a revelarse poco a poco. Al principio, eran detalles pequeños, sensaciones breves, casi imperceptibles. Un cambio en el ambiente mientras rezaba, una emoción repentina que no coincidía con sus propios pensamientos, una imagen fugaz que desaparecía antes de poder entenderla. Nada concreto, nada que pudiera compartir sin parecer extraña. Pero todo eso empezó a intensificarse. Y con ello, también cambió su forma de mirar a las personas. Faustina comenzó a notar que el sufrimiento de quienes llegaban al convento no era siempre lo que parecía. Había algo más profundo, algo que no se veía en el cuerpo ni se escuchaba en las palabras. Era como si cada persona trajera consigo una historia invisible, una carga silenciosa que no podía ser explicada por los médicos ni comprendida por quienes solo observaban desde fuera. Cuando alguien se acercaba pidiendo ayuda, Faustina no veía solo el dolor físico. Percibía algo más, algo que la conmovía profundamente. Y eso hacía que su oración fuera distinta. No rezaba de forma automática. Rezaba con intención, con entrega, con una sensibilidad que parecía tocar algo más allá de lo visible. Había momentos en los que, al estar cerca de alguien enfermo, sentía una presión en el pecho, una tristeza que no le pertenecía, una angustia que aparecía sin razón aparente. Y en lugar de alejarse, en lugar de ignorarlo, se acercaba aún más. Porque en el fondo, sabía que ese dolor necesitaba ser escuchado. Aunque nadie más lo entendiera. Aunque no tuviera una explicación clara. Como enseña el Evangelio según el Espiritismo, fuera de la caridad no hay salvación. Y para Faustina, la caridad no era solo ayudar con las manos, era comprender con el alma. Era estar presente incluso cuando no había palabras. Era acompañar incluso cuando no había solución aparente.
Y fue precisamente esa forma de vivir la fe lo que comenzó a cambiar todo a su alrededor. Sin buscarlo, sin planearlo, sin siquiera darse cuenta al principio. Faustina empezó a convertirse en un punto de referencia para quienes sufrían. No porque hiciera algo extraordinario a los ojos del mundo, sino porque quienes se acercaban a ella sentían algo diferente. Sentían alivio. Sentían paz. Sentían que, por primera vez, alguien realmente los comprendía. Pero con ese cambio, también comenzó a crecer algo más. La expectativa. El misterio. Las preguntas. Porque cuanto más personas llegaban, más evidente se hacía que lo que ocurría allí no era común. Algunas monjas empezaron a observar con más atención. Notaban que Faustina pasaba más tiempo en oración, que parecía más cansada algunas noches, que en ciertos momentos su expresión cambiaba como si estuviera percibiendo algo que las demás no podían ver. No era miedo lo que sentían, pero tampoco era tranquilidad. Era una inquietud silenciosa. Y fuera del convento, las historias comenzaban a circular. Personas que decían haber mejorado después de que ella rezara por ellas. Familias que regresaban agradecidas. Relatos que no tenían explicación, pero que se repetían. Y con cada historia, el misterio crecía. Porque nadie entendía cómo. Nadie podía explicar por qué. En el fondo, eso generaba algo inevitable. Duda. ¿Era realmente solo fe? ¿O había algo más ocurriendo en aquel convento? Faustina, por su parte, no buscaba respuestas para los demás. Bastante tenía con intentar comprender lo que estaba viviendo en su interior. Había noches en las que sentía una profunda paz después de rezar, pero también había otras en las que el cansancio era tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. Como si algo dentro de ella se estuviera desgastando. Como si cada oración fuera más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Y aún así, no se detenía. Porque dentro de ella, ese llamado seguía creciendo. Un llamado que no venía de la mente. Ni del deber. Venía de algo más profundo. Algo que la empujaba a continuar, incluso sin entender completamente hacia dónde la llevaba. Y justo cuando parecía que todo comenzaba a tomar forma, cuando las pequeñas señales empezaban a conectarse, cuando el misterio ya no podía ser ignorado. Algo sucedió. Algo diferente. Algo más intenso que todo lo anterior. Un caso que no solo pondría a prueba su fe, sino que revelaría una verdad que cambiaría para siempre la forma en que todos verían lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Pero eso es algo que nadie estaba preparado para enfrentar. Porque a veces, cuando creemos haber entendido lo que sucede, es justo ahí, cuando la historia realmente comienza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también quiere entender. Así que antes de continuar, suscríbete al canal y acompáñanos en esta historia, porque lo que viene a continuación no solo te va a sorprender, te va a hacer sentir algo que no podrás olvidar. Todo comenzó con una visita que parecía igual a tantas otras, pero que en realidad marcaría el inicio de algo que nadie dentro de aquel convento estaba preparado para comprender. Era una tarde gris, silenciosa, de esas en las que el cielo parece acompañar el peso del corazón humano. Un hombre cruzó la puerta con pasos inseguros, como si cada movimiento le costara más de lo normal. Su rostro estaba cansado, sus ojos rojos, y en su expresión había algo que no se podía ocultar: desesperación. No venía buscando respuestas, venía buscando un último intento. Su hija estaba gravemente enferma. Había pasado por hospitales, tratamientos, especialistas, y en cada lugar había recibido lo mismo: palabras técnicas, miradas resignadas, y finalmente, silencio. Ese silencio que dice más que cualquier diagnóstico. Ese silencio que deja claro que ya no hay nada más por hacer. Pero alguien, en medio de su dolor, le habló de aquel lugar. Le habló del convento, y de una monja que rezaba diferente. No decía que curaba. No decía que hacía milagros. Pero quienes salían de allí, salían distintos. Y cuando un padre siente que va a perder a su hija, no necesita certezas. Solo necesita una mínima posibilidad. Faustina lo recibió sin preguntas innecesarias. Escuchó cada palabra con atención, con una calma que contrastaba con la angustia del hombre. No hizo promesas, no dio explicaciones. Solo asintió suavemente, y dijo que rezaría. Pero esa noche, no fue como las demás. Cuando el convento quedó en silencio y las luces se apagaron, Faustina se dirigió a su lugar de oración.
Se arrodilló como siempre, con la misma humildad, con la misma entrega, pero desde el primer instante sintió que algo era diferente. El aire parecía más denso. El silencio más profundo. Cerró los ojos, intentó concentrarse, comenzó a rezar, pero antes de poder completar sus primeras palabras, una sensación recorrió su cuerpo. No era miedo, no era angustia, era algo difícil de explicar. Una presencia. No estaba sola. Y esta vez, no era una intuición leve ni una impresión pasajera. Era clara, firme, innegable. Su respiración se volvió más lenta. Su corazón latía con fuerza, pero no por temor, sino por la intensidad de lo que estaba ocurriendo. En su mente comenzaron a surgir imágenes que no había buscado. No eran pensamientos propios, eran como fragmentos de algo más. Vio a la niña. Pero no estaba sola. Había una figura junto a ella. No era oscura, no era amenazante, pero tampoco era tranquila. Era una presencia cargada de dolor, como si arrastrara algo que no podía soltar. Como si estuviera atrapada en un sufrimiento silencioso. Faustina no entendió todo en ese instante, pero sintió algo que fue suficiente. Aquella enfermedad no era solo física. Había algo más. Algo que no podía ser tratado con medicina. Algo que necesitaba otra forma de ayuda. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. En lugar de rezar únicamente por la curación del cuerpo, abrió su oración a algo más profundo. Sus palabras ya no eran las de siempre. Salían desde un lugar distinto, con una fuerza que ella misma no había sentido antes. Pidió por la niña, pero también por aquella presencia. Pidió por la paz, por la liberación, por la luz. Pidió sin entender completamente, pero confiando. El tiempo pareció detenerse. No había ruido, no había movimiento, pero algo estaba ocurriendo. Y cuando finalmente abrió los ojos, no había una señal visible, pero dentro de ella, algo había cambiado. Al día siguiente, la noticia llegó como un susurro que poco a poco se transformó en certeza. La niña había despertado mejor. Su estado, que antes parecía irreversible, había cambiado de forma inesperada. Los médicos no encontraron explicación. El padre no encontró palabras. Solo lloraba, pero esta vez no de desesperación, sino de alivio. Faustina escuchó todo en silencio. No mostró sorpresa. No buscó reconocimiento. Solo bajó la mirada y agradeció. Pero en su interior sabía que aquello no había sido un caso aislado. Y no se equivocó. Porque después de ese día comenzaron a llegar más personas. Al principio, eran pocos. Historias parecidas, dolores distintos, pero siempre con el mismo fondo. Sufrimiento que no encontraba respuesta. Y en cada caso, Faustina repetía el mismo gesto. Escuchaba, se recogía y rezaba. Pero lo que ocurría durante esas oraciones empezó a repetirse también. Las presencias, las sensaciones, las imágenes. Siempre había algo más. A veces era una figura solitaria, otras veces varias. Algunas transmitían tristeza, otras inquietud, pero todas tenían algo en común. Estaban conectadas al dolor de quien sufría. Y Faustina comenzó a comprender algo que la transformó profundamente. Muchas de aquellas enfermedades no eran castigos. No eran simples coincidencias. Eran vínculos. Eran historias que no habían terminado. Eran almas que, de alguna manera, seguían atadas, buscando algo que no habían encontrado. Esa comprensión no vino con claridad absoluta, vino con peso. Porque entender eso significaba aceptar que el sufrimiento humano iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Y aún así, ella no se detuvo. Siguió rezando. Siguió entregándose. Siguió abriendo su corazón a algo que no todos estaban dispuestos a aceptar. Pero mientras más casos se resolvían, mientras más personas encontraban alivio, más crecía también la inquietud dentro del convento. Las otras monjas comenzaron a notar cambios. Faustina pasaba más tiempo en oración. Había noches en las que parecía agotada, como si hubiera atravesado algo intenso. Y en algunos momentos, su expresión reflejaba algo difícil de explicar. No era miedo. Era profundidad. Como si estuviera cargando algo que no podía compartir. Los susurros comenzaron. Las miradas cambiaron. Y pronto, las preguntas llegaron. ¿Era aquello realmente obra de la fe? ¿O había algo más ocurriendo?
Algunos sacerdotes fueron informados. Escucharon los relatos. Analizaron los hechos. Y aunque no podían negar los resultados, tampoco podían ignorar lo que aquello implicaba. Porque aceptar lo que estaba ocurriendo significaba aceptar una realidad que muchos preferían no enfrentar. Y en medio de todo eso, Faustina comenzó a sentirse dividida. Por un lado, lo que vivía en sus oraciones. Por otro, lo que el mundo esperaba de ella. Había noches en las que se arrodillaba con el corazón pesado, no por el dolor de los demás, sino por el conflicto dentro de sí misma. ¿Debía continuar? ¿Debía detenerse? ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba cruzando un límite que no debía cruzar? Pero cada vez que pensaba en detenerse, recordaba los rostros. Las miradas de quienes llegaban sin esperanza y se iban transformados. Las lágrimas que cambiaban de dolor a alivio. Y sobre todo, aquello que sentía en lo más profundo cuando rezaba. Esa certeza silenciosa de que no estaba sola. De que aquello tenía un propósito. De que, aunque no lo entendiera todo, estaba donde debía estar. Pero justo cuando parecía que había encontrado un equilibrio, cuando comenzaba a aceptar lo que estaba viviendo, algo ocurrió. Algo mucho más intenso. Algo que no solo pondría a prueba su fe, sino todo lo que creía entender sobre aquello que la rodeaba. Un caso distinto. Una presencia diferente. Una noche que cambiaría todo. Y lo que Faustina vería, lo que sentiría, lo que enfrentaría, sería algo que jamás podría olvidar. Una noche, cuando el convento parecía más silencioso que nunca y el viento golpeaba suavemente las ventanas como si intentara advertir algo, llegó el caso más difícil. No fue anunciado con palabras grandiosas ni acompañado por multitudes. Fue un ingreso discreto, casi apagado, pero cargado de una intensidad que se podía sentir incluso antes de verlo. Un hombre fue llevado hasta la puerta por dos familiares que apenas podían sostenerlo. Su cuerpo estaba debilitado, sus pasos eran inestables y su respiración, irregular. No hablaba. No pedía ayuda. No tenía fuerzas ni siquiera para expresar su dolor. Era como si ya hubiera aceptado el final, como si la vida se le estuviera escapando lentamente, sin resistencia. Pero lo que más impactó a Faustina no fue su estado físico. Fue lo que ocurrió en el instante en que sus miradas se cruzaron. Porque en ese momento, algo dentro de ella se estremeció. No fue una simple sensación, fue una revelación inmediata. Al acercarse, sintió una presión intensa en el pecho, como si el aire se volviera más pesado a su alrededor. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo al hombre, sino por lo que lo rodeaba. Y entonces lo vio. No era uno. Eran muchos. Presencias que no pertenecían al mundo visible, pero que estaban allí con una claridad abrumadora. Algunas parecían perdidas, otras inquietas, otras profundamente sufrientes. No había agresividad en ellas, pero sí una carga emocional tan intensa que resultaba casi imposible de sostener. Era como si aquel hombre no estuviera solo en su cuerpo. Era como si cargara consigo una historia entera. Errores no resueltos, culpas acumuladas, decisiones que habían dejado marcas más allá del tiempo. Faustina sintió un frío recorrer su espalda. Por primera vez desde que todo había comenzado, dudó. No era una duda leve, pasajera. Era profunda. Era humana. ¿Podía realmente ayudar en algo así? ¿Tenía la fuerza para enfrentarlo? ¿O estaba ante algo que superaba completamente su comprensión? Durante unos segundos, pensó en retroceder. Pensó en pedir ayuda. Pensó incluso en no intervenir. Pero entonces, miró al hombre nuevamente. Y en medio de su debilidad, en medio de su aparente desconexión con la vida, vio algo. Una chispa. Una pequeña señal de que aún había algo que podía ser salvado. Y eso fue suficiente. Sin decir una palabra, se arrodilló frente a él. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración no era estable. Pero cerró los ojos y comenzó a rezar. Al principio, las palabras no fluían como de costumbre. Había una resistencia, una dificultad que no había sentido antes. Era como si el ambiente mismo estuviera cargado, como si cada frase tuviera que atravesar una barrera invisible. Pero no se detuvo. Poco a poco, su voz interior se fortaleció. Su entrega se hizo más profunda. Y algo dentro de ella cambió. Ya no estaba rezando como en otras ocasiones. Esta vez, se estaba entregando por completo.
No pido solo por su cuerpo, pido por su alma y por todas las almas que sufren junto a él. Esa oración no fue solo una petición. Fue una apertura. Fue una decisión. Fue un acto de amor que iba más allá de cualquier miedo. Y entonces, todo comenzó a cambiar. El aire, que antes parecía pesado, se volvió aún más denso por un instante, como si todo estuviera concentrándose en un solo punto. El silencio se hizo absoluto. Incluso el sonido del exterior desapareció, como si el mundo se hubiera detenido alrededor de ese momento. Faustina sintió una presión intensa, como si algo estuviera siendo liberado o enfrentado. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero dentro de ella, todo estaba en movimiento. Las presencias comenzaron a agitarse. No con violencia, sino con inquietud. Como si estuvieran reaccionando a algo que no podían ignorar. Y entonces, lentamente, una de ellas cambió. Su expresión, que antes reflejaba dolor, comenzó a suavizarse. Su energía, que parecía pesada, comenzó a aligerarse. Y en un instante que parecía suspendido en el tiempo, desapareció. No fue abrupto. No fue caótico. Fue tranquilo. Como alguien que finalmente encuentra descanso después de un largo sufrimiento. Faustina sintió una emoción profunda atravesarla. Pero no abrió los ojos. Continuó. Y uno a uno, comenzó a suceder lo mismo. Cada presencia reaccionaba de forma distinta, pero todas compartían un mismo final, alivio. Era como si, por primera vez, estuvieran siendo vistas. Como si, finalmente, alguien hubiera escuchado su dolor. El ambiente, que antes estaba cargado, comenzó a transformarse. El peso desapareció. El aire se volvió ligero. Y una paz inesperada comenzó a llenar el lugar. No era una paz superficial. Era profunda. Real. Como si algo invisible hubiera sido restaurado. El tiempo pasó, pero para Faustina no existía. Solo existía ese momento. Esa conexión. Esa entrega. Hasta que, finalmente, todo quedó en silencio. Un silencio distinto al del inicio. Un silencio lleno. Un silencio en paz. Cuando abrió los ojos, el hombre seguía allí. Pero algo había cambiado. Su respiración era más estable. Su rostro, antes tenso, estaba relajado. Y el ambiente, completamente diferente. Faustina no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Sabía que algo había ocurrido. Pero aún faltaba el desenlace. Y ese llegó al amanecer. Con las primeras luces del día, cuando el convento comenzaba a despertar lentamente, alguien se acercó apresuradamente a donde estaba el hombre. Y entonces, ocurrió. Sus ojos se abrieron. No de forma abrupta, sino suave, como quien regresa de un lugar muy lejano. Respiró profundamente, como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Miró a su alrededor, confundido al principio, pero luego, algo en su expresión cambió. Sus labios se movieron ligeramente. Y por primera vez, sonrió. No era una sonrisa forzada. No era una reacción automática. Era una sonrisa sincera. Llena de paz. Llena de vida. Los presentes no pudieron contener la emoción. Algunos lloraban. Otros simplemente observaban, sin entender completamente lo que acababan de presenciar. Pero todos sabían una cosa. Aquello no había sido normal. Faustina permaneció en silencio. Conmovida. Agradecida. Pero también, consciente. Porque en lo más profundo de su ser, entendía que lo que había ocurrido esa noche no era solo una curación. Era algo mucho más grande. Algo que cambiaría todo. Porque si hasta ese momento había dudas, ahora ya no podían ignorarse. Algo estaba pasando. Algo real. Algo profundo. Algo que iba más allá de lo que cualquiera de ellos podía explicar. Y lo más inquietante de todo, era que aquello no había terminado. Porque lo que Faustina había enfrentado esa noche, no sería lo último. Era apenas el comienzo de algo aún mayor. Y lo que vendría después, pondría a prueba no solo su fe, sino todo lo que el mundo creía saber sobre la vida, la muerte y lo que existe más allá. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia ya comenzó a tocar algo dentro de ti. Así que asegúrate de suscribirte al canal y continuar con nosotros, porque lo que viene a continuación no solo va a sorprenderte, va a cambiar la forma en que entiendes todo lo que acabas de escuchar.
La noticia se extendió más rápido de lo que cualquiera dentro del convento podía imaginar. Pero no lo hizo como un relato de esperanza, ni como una historia de fe que inspirara a todos por igual. Se extendió como un susurro inquietante, como una duda que se multiplicaba en cada rincón, como una pregunta que nadie se atrevía a responder en voz alta, pero que todos comenzaban a sentir. Lo que había ocurrido aquella noche no podía ocultarse. Había demasiados testigos, demasiadas emociones, demasiados detalles imposibles de ignorar. El hombre que estaba al borde de la muerte ahora respiraba con calma, hablaba con claridad, y su mirada ya no estaba perdida. Era como si hubiera regresado de un lugar lejano, de un espacio donde el dolor lo había consumido por completo. Pero en lugar de despertar admiración en todos, despertó inquietud. Algunos comenzaron a repetir la historia con cierto temor, cambiando detalles, exagerando otros, agregando interpretaciones que nacían más del miedo que de la verdad. Lo que antes era una monja silenciosa y dedicada, ahora comenzaba a ser vista con otros ojos. No todos estaban preparados para aceptar lo que no podían explicar. Y cuando algo escapa a la comprensión, muchas veces se convierte en motivo de rechazo. Las preguntas comenzaron a crecer. ¿Cómo era posible que ella viera cosas que otros no veían? ¿Por qué hablaba de presencias, de almas, de algo que iba más allá de lo permitido? ¿Era realmente una manifestación de fe, o algo que debía ser detenido? Las miradas dentro del convento cambiaron. Algunas monjas evitaban cruzarse con ella en los pasillos. Otras la observaban en silencio, como intentando descubrir algo oculto en sus gestos, en su forma de caminar, en su manera de rezar. Había respeto, pero también había miedo. Y ese miedo pronto llegó más lejos. Los sacerdotes fueron informados con más detalle. Esta vez, no como un simple rumor, sino como una situación que requería atención. Lo que estaba ocurriendo no podía seguir ignorándose. Había demasiados elementos que no encajaban dentro de lo que consideraban correcto. Faustina fue llamada. No fue una invitación amable. Fue una solicitud directa, firme, inevitable. El día que tuvo que presentarse, el convento parecía aún más silencioso que de costumbre. Sus pasos eran lentos, no por inseguridad, sino por el peso de lo que sabía que iba a enfrentar. No temía por sí misma, pero sabía que lo que había vivido no sería comprendido fácilmente. Cuando entró en la sala, las miradas estaban fijas en ella. No había hostilidad abierta, pero tampoco había calidez. Había juicio. Le hicieron preguntas. Muchas preguntas. Querían detalles, explicaciones, razones. Querían entender cómo ocurría todo, qué sentía, qué veía, porque hablaba de aquello que no se podía comprobar. Faustina respondió con sinceridad, sin adornos, sin intentar convencer. Solo decía lo que vivía, lo que sentía, lo que ocurría en esos momentos de oración profunda. Pero sus palabras no eran suficientes, porque lo que contaba no podía ser medido, no podía ser probado, y eso, para muchos, era motivo suficiente para dudar. Le dijeron que debía detenerse, que no era correcto, que nadie debía involucrarse con aquello que no pertenece al mundo de los vivos, que su deber era rezar, pero no ir más allá. No fue una orden agresiva, pero sí firme. Y por primera vez, Faustina sintió que todo lo que había construido en silencio comenzaba a tambalear. Regresó a su habitación con el corazón pesado. No lloró, no cuestionó en voz alta, pero dentro de ella, algo se rompió. Durante horas permaneció sentada, en silencio, mirando un punto fijo sin realmente verlo. Las palabras que había escuchado se repetían en su mente, una y otra vez. ¿Y si tenían razón? ¿Y si aquello no era lo correcto? ¿Y si, en su intento de ayudar, estaba cruzando un límite que no debía cruzar? Por primera vez, consideró detenerse. Pensó en volver a lo que era antes. A la rutina tranquila. A las oraciones simples. A una vida sin preguntas, sin visiones, sin ese peso invisible que ahora la acompañaba. Pensó en ignorar lo que sentía. En cerrar esa puerta que parecía haberse abierto dentro de ella. Y por un momento, esa idea le dio paz. Una paz superficial, pero suficiente para hacerla dudar. Esa noche, no fue a su lugar habitual de oración. Se acostó temprano, buscando descanso, o tal vez, escapar de todo lo que no podía resolver. Pero fue entonces, cuando ocurrió algo que cambiaría todo nuevamente.
No fue un sueño común. No fue confuso, ni fragmentado, ni sin sentido. Fue claro, profundo, real. Se vio a sí misma en un espacio diferente. No era el convento, no era su habitación, era un lugar difícil de describir, lleno de una luz suave, envolvente, que no lastimaba la vista, pero que lo iluminaba todo. Y allí comenzaron a aparecer personas, rostros conocidos, algunos de aquellos que habían llegado al convento con dolor, con enfermedad, con desesperación. Pero ahora estaban distintos, en paz, sonriendo, mirándola con gratitud. Faustina sintió una emoción tan intensa que no pudo contenerla. Quiso acercarse, quiso hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, notó algo más. No estaban solos. Detrás de ellos, o tal vez junto a ellos, había otras presencias. Aquellas que había sentido en sus oraciones. Aquellas que había visto en silencio. Aquellas que habían estado cargadas de dolor. Pero ahora, también estaban en paz. Era como si todo hubiera cambiado. Como si el sufrimiento hubiera desaparecido. Como si finalmente hubieran encontrado aquello que tanto necesitaban. Y en medio de ese momento, una voz se hizo presente. No era fuerte. No era imponente. Pero era firme. Clara. Imposible de ignorar. El amor verdadero nos separa, une. Y donde hay caridad, hay luz. Esas palabras no solo fueron escuchadas, fueron sentidas. Atravesaron todo su ser. Se instalaron en lo más profundo. Y en ese instante, todo lo que antes era duda, comenzó a aclararse. Cuando despertó, el silencio de su habitación ya no era el mismo. El peso que había sentido antes, había desaparecido. No había miedo. No había confusión. Había claridad. Una certeza tranquila, pero firme. Faustina se incorporó lentamente, respiró profundo, y por primera vez desde aquel momento de duda, sonrió levemente. No necesitaba más respuestas. No necesitaba convencer a nadie. No necesitaba que el mundo entendiera lo que estaba viviendo. Porque ahora sabía. Sabía que no estaba haciendo algo prohibido. No estaba equivocada. No estaba perdida. Estaba cumpliendo una misión. Una misión que no había elegido con palabras, pero que había aceptado con el alma. Y aunque sabía que los cuestionamientos no desaparecerían, aunque entendía que el camino no sería fácil, también sabía que no podía detenerse. Porque lo que había visto, lo que había sentido, lo que había transformado, era real. Y lo que estaba por venir, sería aún más grande. Porque cuando alguien acepta su propósito, incluso en medio de la duda, la vida comienza a mostrarle cosas que antes estaban ocultas. Y Faustina estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba realmente todo aquello. Y lo que vendrá a continuación no solo pondrá a prueba todo lo que ella cree, sino también todo lo que tú, que estás escuchando esta historia, pensabas entender sobre lo invisible. Con el paso del tiempo, lo que había comenzado como algo silencioso y casi imperceptible dentro de aquel convento, se transformó en una realidad que ya no podía ser ignorada. Las dudas no desaparecieron de un día para otro, ni las miradas de desconfianza se convirtieron inmediatamente en comprensión, pero algo empezó a cambiar lentamente en el corazón de quienes observaban. Porque más allá de cualquier creencia, más allá de cualquier temor, había algo que se repetía una y otra vez: las personas que llegaban rotas, salían distintas. No siempre era una curación visible, no siempre era un milagro que pudiera explicarse con palabras simples, pero había una transformación que nadie podía negar. Los rostros que antes estaban marcados por el dolor comenzaban a reflejar calma, las voces que antes temblaban por la desesperación empezaban a recuperar firmeza, y los corazones que habían perdido toda esperanza encontraban un motivo para seguir. Faustina nunca buscó que eso ocurriera. Nunca quiso ser el centro de nada, nunca intentó convencer a nadie, nunca se presentó como alguien especial. Su vida siguió siendo la misma en apariencia, sencilla, silenciosa, dedicada a la oración y al servicio. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Ya no había duda. Lo que antes le generaba preguntas, ahora le daba dirección. Lo que antes la hacía temblar, ahora la sostenía. Y aunque el camino no era fácil, aunque muchas veces el cansancio la alcanzaba, aunque en algunas noches la intensidad de lo que vivía parecía superar sus propias fuerzas, ella continuaba.
porque entendió algo que no se aprende con palabras, sino con experiencia. Que el dolor humano no siempre es visible. Que hay heridas que no se ven en el cuerpo, pero que pesan en el alma. Y que, muchas veces, aquello que llamamos final, es solo el comienzo de algo que necesita ser comprendido. Cada persona que llegaba al convento traía consigo una historia. Algunas eran evidentes, otras permanecían ocultas. Pero en todas había algo en común. Una necesidad profunda de ser escuchadas, comprendidas y, de alguna forma, liberadas. Faustina no tenía respuestas para todo, no tenía explicaciones perfectas, pero tenía algo que, con el tiempo, demostró ser más poderoso que cualquier argumento: tenía entrega. Y esa entrega, sincera, constante, silenciosa, fue lo que permitió que algo mayor actuara a través de ella. No era ella quien curaba. No era ella quien transformaba. Era la fe, era la caridad, era ese puente invisible que se construye cuando alguien decide ayudar sin condiciones, sin miedo, sin esperar nada a cambio. Con el tiempo, incluso aquellos que habían dudado comenzaron a observar con otros ojos. No todos comprendieron completamente, no todos aceptaron cada detalle, pero ya no podían negar lo esencial. Algo real estaba ocurriendo allí. Y ese algo no traía caos, no generaba oscuridad, no provocaba miedo, traía paz. Una paz que no se impone, que no se explica, pero que se siente. Faustina continuó su vida sin cambiar su esencia. Seguía levantándose temprano, caminando por los mismos pasillos, ocupándose de las mismas tareas. Pero ahora, cada paso tenía un significado distinto. Cada oración era más profunda. Cada encuentro con alguien que sufría era una oportunidad de cumplir aquello que había comprendido como su misión. Nunca habló de misión en voz alta. Nunca se definió con palabras grandiosas. Pero en su interior, sabía que había sido llamada para algo que iba más allá de lo visible. Y aceptó ese llamado, no con orgullo, sino con humildad. Porque entendió que cuanto más grande es la tarea, más simple debe ser el corazón que la sostiene. Las historias continuaron. Personas que llegaban sin esperanza y encontraban alivio. Almas que parecían perdidas y encontraban paz. Familias que habían dejado de creer y volvían a sentir. Y aunque el mundo exterior seguía lleno de ruido, de dudas, de explicaciones incompletas, dentro de aquel convento, algo se mantenía firme. La certeza de que el amor verdadero no tiene límites. De que la caridad no es solo un acto, es una forma de vivir. Y de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una luz, esperando ser encendida. Faustina no cambió el mundo entero. No apareció en libros de historia. No buscó reconocimiento. Pero cambió mundos individuales. Transformó vidas. Y, sin darse cuenta, dejó una huella que no se borra con el tiempo. Porque cuando alguien actúa desde el alma, lo que deja no es visible, pero permanece. Y tal vez, lo más importante de toda esta historia no está solo en lo que ella hizo, sino en lo que nos permite entender. Que el dolor que muchas veces no comprendemos puede tener un propósito. Que las pruebas que enfrentamos no siempre son castigos. Y que la ayuda que buscamos afuera a veces llega de formas que no esperamos. Quizás hoy tú también estás pasando por un momento difícil. Quizás hay algo en tu vida que no tiene explicación. Quizás sientes que ya no hay salida o que nadie puede entender lo que estás viviendo. Pero esta historia nos recuerda algo muy importante. Que incluso cuando todo parece perdido, cuando el silencio pesa, cuando la respuesta no llega, siempre hay algo más ocurriendo. Algo que no vemos. Algo que no entendemos. Pero que puede estar trabajando a nuestro favor. La fe de Faustina no fue perfecta. Tuvo dudas. Sintió miedo. Pensó en rendirse. Pero decidió continuar. Y en esa decisión, encontró su propósito. Y tal vez, sin darte cuenta, tú también estás frente a una decisión. La de seguir creyendo. La de no rendirte. La de abrir tu corazón, incluso cuando no entiendes todo. Porque a veces, lo que cambia nuestra historia no es lo que vemos, sino lo que elegimos hacer, a pesar de no ver. Y ahora, quiero invitarte a algo muy sencillo, pero muy importante. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste algo diferente mientras escuchabas, si hubo una parte que te hizo reflexionar o te recordó algo que estás viviendo, escribe en los comentarios. Quiero leerte.
Quiero saber qué parte de esta historia te impactó más. Y también quiero saber algo más. ¿Desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Porque aunque estemos en lugares distintos, historias como esta nos conectan de una forma especial. Y si sientes que alguien que conoces necesita escuchar algo así hoy, comparte este vídeo. A veces, una historia puede llegar en el momento justo y cambiar el día o incluso la vida de alguien. Y antes de que te vayas, asegúrate de dar like y suscribirte al canal. Porque aquí seguimos compartiendo historias que no solo emocionan, sino que dejan algo dentro de ti. Algo que permanece. Algo que transforma. Y esta es solo una de muchas que aún están por llegar.